Vamos a tener hoy a un invitado muy especial que viene del Brasil. Tenemos a dos comentaristas, Adriana Hurtado y Javier Pineda, profesores del CIDER, que van a hacer comentarios a la presentación que va a hacer Adriana. Y tenemos también a Eric Vergel, que es la persona que es el anfitrión de Adriano en la Facultad de Arquitectura. Entonces le voy a dar la palabra a Eric para que presente a Adriano y arrancamos con el coloquio. Muchas gracias. María Cecilia, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un privilegio presentarles a Adriana Falcao, estudiante de doctorado en la Universidad de Santa Cruz del Sur, del programa de doctorado de Desarrollo Regional. Adriano es profesor asistente de la Universidad Franciscana. Nos está visitando este semestre desde el Brasil. Va a estar también el próximo semestre, un par de meses con nosotros en la Universidad de los Andes. Adriano estudió arquitectura y urbanismo en la Universidad Federal de Santa María. Se graduó en 1998, hizo maestría en ingeniería en la Universidad de Río Grande do Sul, se graduó en el 2005, estudiante de doctorado del programa de desarrollo regional con beca ProSUC CAPES número 2. Actualmente es profesor asistente en la Universidad Franciscana, donde trabaja desde 2003 en las disciplinas de estudio de diseño y teoría arquitectónica y expresión gráfica. En la UFN, en la Universidad Franciscana, desarrolla proyectos de investigación en el área de urbanismo. Es miembro del núcleo docente estructurador y del colegiado de curso. Es el representante institucional del Foro Técnico del Instituto de Planificación de Santa María. Trabaja en arquitectura en el área con énfasis en arquitectura urbana, planeamiento urbano, ampliación, vivienda popular y proyectos de edificación. Actualmente es alumno de pasantía de doctorado en el CIDER de la Universidad de los Andes en Bogotá. Adriano, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por recibirme acá. Y muchas gracias, Eric, por toda la atención que tengo recibido acá en Bogotá de los profesores invitados para oírme. Bueno, por su sugerencia de Eric, yo voy a presentar despacio en portugués para que todos comprendan. Y si hubiera algún problema con la lengua, entonces se puede preguntar, yo voy a intentar separar, no molestar con mi español que no es tan bueno ahora, ¿sí? No sé qué piensan. Puede ser. Bueno, Pero cuando sí. bueno, vamos a intentar. De portugués. Bueno, vamos a intentar. Profesor, muy bien. Bueno, depois dessa apresentação, Maria Cecília, tranquila? Sim. Depois dessa apresentação importante do professor Eric, então, sem mais apresentações, né, eu começo a minha explanação do desenvolvimento da minha tese de doutorado, ou do projeto de tese de doutorado que eu estou realizando no Brasil. Aqui estão todos os órgãos de apoio, todos os que é a minha universidade, né, o programa de pós-graduação da Unisc, a Universidade de Los Andes e a Faculdade de Arquitetura e Desenho, a Universidade Franciscana Santa Maria e também um órgão governamental, a CAPES. Ok? A apresentação, então, ela vai se dividir em 5 pontos fundamentais, onde o primeiro vou tentar realizar uma contextualização urbana e um problema de investigação, demonstrar o desenho de investigação e as ferramentas que eu estou utilizando para realizar a investigação, uma pequena observação sobre o marco teórico de intenção e que já foi sustentado na apresentação da qualificação do doutorado, os desenvolvimentos recentes e as contribuições, e
perguntas e desafios que eu encontro na minha pesquisa até hoje. O primeiro ponto de contextualização urbana e problema de investigação, eu começo falando um pouco de uma trajetória bastante curta, mas que tem me trazido até o momento, né, as preocupações que eu tenho em relação a que eu estou investigando. Bom, eu tenho me envolvido muito com a investigação de segregação urbana em minha cidade, que, na verdade, envolve estudos em várias regiões da cidade, com a temática da habitação popular, que seria vivienda social. Sim. Bom, com esse histórico, tem se percebido nessa pequena cidade de Santa Maria, tá, ok, português? Nessa pequena cidade de Santa Maria, tem se verificado nesse processo de investigação, no meu histórico como investigador, algumas questões ligadas à segregação espacial, ou seja, pela conformação da cidade. Então, muitos dos elementos que eu tenho investigado com a habitação popular, nessas visitas a esses espaços segregados, se tem percebido falhas muito características das cidades do sul global em relação à sua conexão interna. Dessa preocupação, então, se começa a investigar elementos na América Latina que, de alguma forma, conseguem resolver essa problemática relacionada à segregação espacial, em termos de mobilidade. Aonde isso vai finalizar, para encurtar um pouco ou deixar a história um pouco menor? Em 2019, através dos estudos que eu tenho feito em relação às experiências da América Latina, eu venho conhecer as experiências de Medellín. É o primeiro contato que eu tenho com as experiências de Medellín, fora as leituras que eu estava fazendo no Brasil. E as experiências que eu encontro aqui na Colômbia me surpreendem muito com os resultados em relação à mobilidade, em relação àquilo que eu percebo como observador externo dessas experiências, me pareceram ser muito positivas. E, nesse sentido, eu retorno ao Brasil, então, tentando entender um pouco dessa dinâmica. Ariano, perdón, Sim, no sé si estás cambiando la diapositiva porque estamos viendo todavía como la primera. já vou mudar, não mudei, tá? Eu só estou fazendo uma explicação de como eu chego até a contextualização. Obrigado. Cheguei aqui, bom, consigo perceber, então, experiências positivas na Colômbia, e chego, então, na minha cidade e percebo que nós não temos esse tipo de experimentação, esse tipo de experiência na minha cidade. E daí eu começo a me perguntar, a me questionar por que essas coisas não ocorrem. Se nós temos uma legislação que já tem um histórico, né, de desenvolvimento no Brasil, desde 2012, com a primeira legislação específica de mobilidade, mas antes disso já há um histórico muito grande sobre a temática da mobilidade. Por que não se implementa? Por que ela não ocorre? Por que não funciona? Bom, fechando esse capítulo, eu começo a apresentar um pouco mais da cidade, né, onde eu moro, onde eu me localizo. Né? O Brasil é um continente, praticamente, e aqui nós estamos no departamento do Rio Grande do Sul, que é esse último departamento, muito próximo do Uruguai e da Argentina, e com características muito específicas. É um departamento pequeno, com 11 milhões e 500 mil habitantes no total, e que tem características de se relacionar com
uma imigração italiana e alemã, desde os princípios do século XIX, princípios do século XX, finais do século XIX, e também com toda essa herança cultural da campanha gaúcha, próxima ao Uruguai e Argentina. Esses elementos, eles vão tornar esse departamento muito complexo e muito diferente de todos os outros departamentos no restante do Brasil. Bom, esse é um mapa atual da cidade e aqui é um modelo espacial de como ela se comporta em termos de mobilidade. Um mapa que foi retirado, então, das análises da construção da política de mobilidade urbana. Bom, o que a gente pode verificar nesse mapa? Né? Que ela se comporta como uma cidade praticamente linear, ou seja, né, com dois opostos muito distintos, cortada por uma rede férrea, trem, sim, e onde o percurso de mobilidade de maior intensidade se dá pela metade do município, né? Levando, então, esse entendimento, essa conexão entre oeste e leste, este e leste. Né? Bom, esse mapa aqui, ele vai nos mostrar, então, 5 regiões distintas, uma região central, em rojo, a região leste e a região oeste, norte e sul, como cidades completamente diferentes, apesar de fazerem parte de uma cidade só. Aqui nós temos a cidade este, que é muito pobre, a cidade leste, muito rica, o centro mais complexo, tá? E norte e sul, então, fazendo uma aproximação entre esses dois extremos. Por que eu chamo atenção a esses elementos? Porque isso é característico da formação deste município. Bom, é um município que tem 260, agora já 280 mil habitantes, onde 94% da população é urbana, e se caracteriza por ser uma cidade de jovens, por ser um centro universitário. Tem 7 universidades na cidade. Então, quase todas as pessoas que chegam até a cidade são para ou frequentar a universidade ou participar de atividades militares. A densidade é de 145 habitantes por quilômetro e se caracteriza por ser uma cidade intermédia e um ponto estratégico nesse departamento. Ponto estratégico militar e geográfico do departamento do Rio Grande do Sul. Aqui eu mostro uma evolução dos mapas históricos da cidade, desde o seu início, né, onde nós tínhamos, no início da cidade, vetores de crescimento norte-sul, e com o tempo, e com a distribuição dos equipamentos dentro dessa cidade, universidade, base aérea, aeronáutica, né, esses eixos, esses vetores de crescimento vão se transformar completamente para o sentido leste-oeste. Né? A cidade, ela se inicia como uma base de formação no acampamento militar de demarcação do Tratado de Santo Ildefonso. São as primeiras formações da cidade. Quando se começou a demarcar o Tratado de Santo Ildefonso, ela começou a se formar, então, como cidade. Né? E até hoje continua, então, como ponto estratégico, com muita força comercial e na base de serviços de saúde ou militar. Bom, um elemento que caracteriza, que é muito importante, é a questão do intercâmbio ferroviário. Ou seja, ela vai ser um importante centro ferroviário do país, do Brasil, até a década de 50,
uma conexão direta com o estado de São Paulo. A ferrovia ligava, então, a cidade até o estado de São Paulo. E isso acaba, ou termina com o final do funcionamento dessa rede que se dá pela década de 70, 80, começa, então, um desmantelamento, uma finalização do processo da ferrovia. Hoje, a ferrovia só é utilizada para o transporte de cargas, mínimo. Bom, e outro elemento que eu acredito que é bastante interessante é a escolha de posicionamento da Universidade Federal de Santa Maria e da aeronáutica, dos serviços da aeronáutica base aérea, na década de 60, no lado leste da cidade, que vão praticamente definir essa interligação leste-oeste. Porque no outro posto se localiza a cidade industrial. Aí começa a se definir os elementos de posicionamento social no entorno desses elementos. Aqui alguns dados de levantamento do projeto do Plano de Mobilidade Urbana, que é a concentração em termos de ingressos na cidade. Nós, como eu já tinha dito, há uma cidade rica, a leste, uma cidade mais pobre, com muitos problemas sociais, a oeste, e um centro mais complexo. A densidade também demonstra isso, né? Que a leste eu tenho uma cidade mais densa, ao centro muito maior essa densidade, mas também a este também tem essa densidade, transformando ou caracterizando por ser uma cidade policêntrica, mas segregada. Por que segregada? Porque alguns elementos levantados pela política de mobilidade urbana de Santa Maria vão nos mostrar isso, né? O promédio, por exemplo, o promédio de motorização é de 462 veículos a cada 1.000 habitantes. A distribuição modal da cidade, ela é característica das cidades brasileiras, ou seja, a maioria ela é feita em transporte privado e uma pequena porcentagem, quase 30%, em transporte coletivo e mais 30% a pé. Os outros modais, bicicleta, ou outros veículos, ou outros elementos não motorizados, quase que são insignificantes nessa pontuação. É chistoso, poderia dizer, falar que a rede de ciclovias da cidade é 4,5 quilômetros e elas são desconectadas, elas são completamente separadas. Existe uma ciclovia numa cidade, numa parte da cidade, outra noutra parte e outra completamente desconectadas. Em relação aos dados de modais por ingresso, as características também são muito semelhantes às cidades brasileiras, onde, à medida que se aumentam os ingressos, a preferência se dá por o transporte individual, motorizado, e uma redução do uso do transporte público. Em relação às tendências de desplaçamento na cidade, o que se percebe? Uma conexão quase que dependente com o centro da cidade, de todos os seus opostos, e com uma completa desconexão entre oeste e leste da cidade. Há uma dificuldade, não há uma conexão direta, sendo que no leste da cidade estão os melhores equipamentos culturais da cidade, a Universidade Federal e a base aérea. Em relação a outro aspecto, a divisão modal e a distância, a preferência também, característica no Brasil, é pelo transporte privado, né? Independente da distância, né? Até para distâncias menores, se prefere o transporte privado. É que a cidade, na sua extensão maior, tem 15 quilômetros. Não é muito maior do que isso. Não é a distância dos pontos até o centro. É uma extensão
total. Sim. Bom, com todos esses dados levantados, se chega, então, a uma política de mobilidade urbana, em 2015, proveniente de uma política nacional de 2012, né? E essa construção dessa política ela vai se dar através dessas consultorias técnicas, algo que se tornou muito comum no Brasil, pois, por ser uma obrigatoriedade legal da Política Nacional de 2012, os municípios até 100 mil habitantes eram obrigados a mobilidade urbana até 2015. Então, muitas cidades contrataram consultorias do exterior, né? Nós temos aí um caso da IDOM Consulting e da Sinergia, que é do Rio de Janeiro. Então, essas duas formaram esse pacote de informações, esses elementos que formam, né, um plano de atividades para realizar o plano de mobilidade urbana, um informe que seria a análise e o diagnóstico dessa mobilidade, e um informe técnico que seriam as propostas de ação. O que nós conseguimos ver nas políticas, nas 7 políticas distintas, que quase todas elas estão centradas em transporte. Disculpa, es que los que están conectados son los que están viendo la primera diapositiva. No está cambiando todavía. Ajá. Sim, sim. Sí, eso me está diciendo aquí Roger. Como eu... Si quieres dejar de compartir, vuelve a compartir. Sí, Sim, desculpa, por como vamos fazer? Ah, y no sé. Estás compartiendo todavía. Con esto, no, y luego vuelve a compartir. Abajo. ¿Sí? A la izquierda. Y acá. Y ahora sí. Ahora sí, con presentación ahí. Adelante, adelante. Ahora sí ve, Roger. Le estoy preguntando. Así. Adriano, perdón, ¿puedes por favor en el teclado cambiar con la flechita a ver si te cambia la presentación? ¿Cómo te va? Ahora Sí, sí. ahora sí, sí, señor. Sí, gracias y disculpa. Qué pecado, qué pena. Sí. Bueno, entonces, para terminar acá, las 7 políticas que se encuentran en as 7 políticas que se encontram na política de mobilidade estão centradas em transporte, trânsito, e não necessariamente na qualidade de vida das pessoas. Não se encontra esse tipo de informação na legislação. Chegando, então, a um problema de investigação. A política, ela está posta, ou seja, legalmente elas estão escritas, estão pensadas, né? Mas a factibilidade, ou seja, a efetividade dessa política no território vai depender de outros fatores, que não só a vontade do pessoal técnico e as consultorias. Ou seja, falo em alcadia, falo em todos os envolvidos na construção da política. E a minha pergunta inicial era, então, como que as redes sociotécnicas vão interferir nesse processo de implementação, decidindo se esses elementos se colocam ou não, impedem ou não. Por quê? Porque hoje, depois de algumas entrevistas, não se percebe nada do que foi planejado 7 anos depois, implementado na cidade. Bom, em relação ao desenho de investigação, então, o título era aquele que foi para divulgar, então, o colóquio, que são as redes sociotécnicas de mobilidade urbana.
A intenção é fazer uma análise, então, da formação dessa agenda e a sua implementação na cidade de Santa Maria. Eu parto das posições de entendimento de mobilidade, mas mobilidade de uma forma mais sistêmica. Parto também das experiências conhecidas e entendidas do urbanismo social e também entendendo que esses elementos vão ter uma forte ligação com a cidade de Direitos ou o direito à cidade de Lefebvre. São suposições que eu parto para construir a temática que vai se dar no campo do estudo da mobilidade urbana, a sua política, a sua implementação no território. Também a temática vai se dar no campo da política e implementação, ou elementos característicos dessas implementações, o conhecimento do território de Santa Maria e os estudos urbanos e as redes sociotécnicas, que me levam a 3 metas principais, que é conhecer as contradições e limitações da implementação da política no território, entender a formação dessas redes sociotécnicas vão auxiliar ou impedir a implementação dessa política no território e entender os significados dos diferentes atores, que eu classifico, que, segundo a teoria, né, de humanos e não humanos. Isso me dá um referencial teórico, né, que leva a todos esses temas. Não é necessário salientá-los todos, né, mas vai girar em torno do conhecimento da mobilidade, da agenda e implementação e complexidade dessa implementação. Dentro desses objetivos estabelecidos, né, e das questões que norteiam o projeto, eu crio, então, uma tábua de métodos, né, onde eu saliento os procedimentos de pesquisa, aqui eu salientei os mais importantes, os procedimentos de pesquisa que se dão em termos de levantamento de dados secundários, visitas ao território e entrevistas semi-estruturadas, que tendem a me levar à construção, então, de mapas evolutivos dessa habilidade, aos mapas de implementação. Também, como procedimento, utilizo a análise de conteúdo, para que, através desses procedimentos de análise, eu consiga formar, então, o entendimento dessas redes sociotécnicas que se formam no momento da implementação. Numa avaliação, numa encuesta preliminar de atores, alguns estão aí demonstrados, né? É importante dizer, nessa diapositiva, que nós temos 2 momentos de implementação, uma política. Na parte de cima, uma tentativa de implementação da política de mobilidade, de fechamento de algumas centrais da cidade, que começam a acontecer e, por força política de alguns atores, esses elementos retrocedem. Então, isso volta a estaca zero, volta ao princípio. Essas políticas, elas não ocorrem por força de alguns atores que vivem nessa localidade. Em compensação, ou do contrário, né, nós temos uma implementação extremamente mais custosa, muito maior, que se chama travessia urbana. Só que aqui, nós, já fazendo uma avaliação, nós temos outros interesses de abastecimento do Estado e que importa mais ao território de forma mais ampla, ou seja, ao departamento como um todo, e não só a cidade. E elas ocorrem ao mesmo tempo. Tanto essa implementação da travessia, do cruce urbano, quanto aquele lá, estão praticamente acontecendo ao mesmo tempo. Só que aquela faz parte da política de mobilidade. Esse planejamento não faz parte da política. E aqui nós temos verbos, lá nós não temos verbos.
Bom, em relação a essas entrevistas semi-estruturadas que eu pensei em fazer, eu crio, então, um guion de entrevistas em que eu vou considerar pelo menos 3 aspectos distintos, que é o perfil e conhecimento da política, a participação na criação da legislação e o entendimento, ou como entende os elementos efetivamente implementados, e o que esses autores pensam do futuro político. Essas perguntas, né, estão aqui relacionadas e todas elas têm uma ação verbal ou um objetivo para acontecerem e vão ser direcionadas a pelo menos 3 grupos iniciais: o Estado ou a alcadia, todos os elementos que representam o Estado, as representações da sociedade civil e as consultorias técnicas, formando uma primeira rede de atores. Rapidamente aqui, então, o que eu já comecei a trabalhar como marco teórico, em cima daquilo que eu e Eric já vimos conversando aqui na Colômbia. Alguns elementos já se inserem nesse marco teórico como entendimento, que é, num primeiro momento, entender a mobilidade urbana, o direito à cidade e dentro dessas experiências de urbanismo socialmente construído, tentando compreender mobilidade como justiça, acessibilidade e equidade, e também um outro entendimento como mobilidade mais ampla, sistêmica, e o seu oposto, a criação de imobilidades e fricções com essas experiências latino-americanas. O segundo ponto de marco teórico, ela se refere à formação da agenda das políticas nacionais e locais, ou seja, entender a evolução histórica da política brasileira, desde as décadas de 40, 50, dos primeiros planos de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, quando começa a se pensar em políticas de desenvolvimento para o Brasil, até chegar, então, à atualidade, entendendo que as características de formação das cidades brasileiras centradas, né, nessa ideia de centralidade urbana e as características dos problemas da política de mobilidade são de natureza estrutural, vão gerar a política de 2012 e, consequentemente, todos esses problemas vão ser repassados para as políticas de 2015. Os 2 últimos pontos, um que eu tenho mais certeza de inclusão, que é a complexidade, ou seja, entender dentro da contextualização do território, fazer uma análise da legislação, da política de mobilidade, né, avaliando, então, esses elementos implementados dentro, né, da política. Isso já foi, de certa forma, realizado. E, por último, o último ponto, esse é o que eu tenho menos certeza de inclusão, é de como inserir, então, as redes sociotécnicas com enfoque da teoria Torrede nos estudos urbanos. Porque eu ainda tenho algumas dúvidas em relação se eu insiro como marco teórico ou se eu insiro como marco metodológico, mais na metodologia e não como teórico. Mas muitos textos que eu tenho buscado vão centrar na busca dessas novas ferramentas para o entendimento, então, desses estudos urbanos através, então, dessas diferentes percepções das redes sociotécnicas e diferentes atores. Quais são os desenvolvimentos recentes, então, e as contribuições aqui é onde eu moro, e aqui o Transme, né, que mais me chama a atenção. Quais são os desenvolvimentos recentes e as contribuições que eu tenho, então, conseguido nessa passantia aqui em Bogotá? Em relação aos resultados iniciais que eu comecei a fazer no Brasil, então, já se realizou um grupo de entrevistas com instituições públicas e privadas, né, e com alguns autores envolvidos na política de Santa Maria,
né, que estão ali descritos. Já se fez algumas investigações em fontes secundárias, documentos que formaram essa política, atas de reuniões para verificar a participação dos atores, quais foram esses atores que participaram da elaboração da política, e também já se fez uma leitura, chamei de vistaço, na legislação existente, né, e os seus indicadores. Fez uma pequena análise do que existe. As contribuições mais importantes que têm me mostrado um outro panorama em termos de marco teórico, né, muito com a contribuição do Éric, elas vão se centrar muito no entendimento de mobilidade, acessibilidade e as políticas de transporte. Aqui, nesses marcos conceituais, o que é importante salientar, né? Que, em relação ao marco conceitual de mobilidade, tem se introduzido outros elementos, como o entendimento de acesso ou acessibilidade, o entendimento de justiça social, mas também o seu elemento oposto, o quanto esses sistemas de transporte são capazes de gerar também imobilidade. Pessoas que são necessárias para trabalhar nesse sistema, que, de certa forma, se imobilizam para que a mobilidade aconteça dentro dessa ideia. A outro ponto de investigação seriam, então, as experiências que acontecem aqui em Bogotá, muito para retirar daí, né, elementos de implementação, entender como essas políticas se implementam, quais os atores envolvidos nessas políticas, por que elas aconteceriam. Mas mais significativo desses dois elementos que se encontram nesses quadros em cor vermelho é a questão dessas investigações das experiências e das investigações em mobilidade. As duas vão confluir para distintos campos de investigação. Aqui também, no entendimento de mobilidade, de teoria ator-rede e redes sociotécnicas, e nas experiências também eu consigo encontrar algumas delas descrevendo, então, essa possibilidade dos estudos urbanos através das teorias ator-rede e as redes sociotécnicas. Bom, a participação, eu tenho participado de alguns eventos, e como eles têm me auxiliado, né, a convite do professor Éric, também a convite do professor Javier, eu tenho participado, então, de algumas classes, antes, e também participado, me possibilitado participar de alguns eventos. Isso tem expandido, né, uma expansão do panorama que eu tenho de entendimento, né, em termos de política e mobilidade, tem me mostrado um grande panorama que eu não tinha contato, tem me feito reavaliar os conceitos de análise de política pública das classes que eu tinha já realizado no Brasil, em termos de políticas públicas de desenvolvimento, e também tem me feito pensar na integração de formas ou ferramentas de análise de mobilidade, como elas poderiam me auxiliar na construção do trabalho. E as visitas, não consegui fazer todas as que eu pretendia nesse 1 mês e meio, mas algumas eu já realizei e elas têm me trazido, então, possibilidades de conhecer as realidades em termos de políticas de mobilidade em Bogotá, né, no Transmicable, no Transmilênio. Não que eu tenha visitado todas as estações, mas os artigos, textos, né, me dão uma noção um pouco maior disso. E eu tenho também conseguido conversar com alguns autores, entendendo um pouco do que eles pensam sobre essas políticas. Também, logicamente, isso vai me dar uma ampliação muito grande de material de apoio nas classes onde eu trabalho, sobre segregação, e também conhecer ao vivo, né, essas best practices que acontecem aqui na Colômbia. Bom,
como desafios e perguntas e possibilidades de auxílio da Uniantes nesse trabalho de investigação, eu tenho algumas inquietações que me molestam, né? Que seria, então, essa quantidade de atores, de entrevistas que se pretende realizar e essas transcrições e interpretações desse discurso, elas vão ser ou vão gerar dados capazes ou suficientes para avaliar essa política, avaliar a implementação dessa política? Essa é uma primeira dúvida. A segunda, né, que eu exponho para vocês é a utilização da TAR, ou da teoria ator-rede, né, nos estudos urbanos, considerando somente alguns aspectos, não utilizando a teoria de forma global. Ela é passível de utilização? É possível utilizar? Outra dúvida que eu tenho, além da realização das entrevistas semi-estruturadas, seria necessário realizar encuestas mais abrangentes ou virtual, com um público maior? E a última, né, delas, que eu acho importante, tendo acesso à informação, porque nem todas as informações da política são abertas, nem todas estão disponíveis, né, na prefeitura. Essas construções gráficas geradas por essas informações, elas são possibilidades que vão me dar subsídios ou vão me dar dados para avaliar esse discurso? É um outro elemento também que eu exponho para vocês, que eu fico em dúvida de fazer um esforço de realização de todo esse mapeamento do processo de formação urbana e, posteriormente, de avaliação daquilo que está efetivamente implementado, se esses elementos vão me trazer dados ou subsídios para avaliar discurso. E a ideia é avaliar discurso, seja ele por entrevista, seja por imagem, seja por vídeo. Todas as formas são passíveis de avaliação de discurso. Bom, eu sei que foi lento, porque eu tentei falar pausadamente para que vocês entenderem, peço desculpas, pero agora podemos, então, estou à disposição de vocês para falar um pouquinho das contribuições, o que pensam sobre as informações que expus a vocês e de que forma me podem ajudar para que eu pueda progredir, avançar mais nesta investigação. Todavía tengo 1 año y medio por la frente para hacer investigaciones, profundización en algunas teorías y conceptos, y también para las encuestas en Santa María. Entonces, hay tiempo para cambiar algunas cosas, ¿sí? Y agradezco mucho la atención de ustedes, agradezco mucho que estén acá y agradezco mucho la recepción que yo he tenido de ustedes acá, porque para mí es un mundo completamente diferente, complexo de donde vivo. Gracias. Gracias. Entonces, pues si quieren, ustedes arrancan con comentarios y luego abrimos el micrófono. No sé si tú también tienes comentarios. Yo creo que mejor escucharlo. Okay. Oye, si nos están escuchando, Roger, ¿ahí se oye lo que hablamos? Sí, yo pienso que sí. Roger. O Maura o Sebastián, ¿nos están oyendo?
Hola, Adriano, sí. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, adelante. Bueno, todo Gracias, Adrián, por esa presentación muy interesante, el contexto que nos muestra. Pues yo tengo una pregunta, digamos, sobre tu pregunta, sobre tu entrada al análisis. Y es que tú en algún punto dices que entraste a analizar esto porque te preguntas por qué, si ya está, digamos, la política formulada, si ya están las herramientas, pues sabemos que Brasil tiene un marco regulatorio bastante sofisticado, Sí. digamos, igual que Colombia, en ese sentido, porque no se ha implementado como debería ser la política. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando muestras la política, dices que la política es muy de transporte y no de movilidad. Sí. Sí, es decir, entendí bien. Entonces, digamos, la pregunta que me surgió a mí fue, ¿basta con pensar por qué no se ha implementado la política o hay que pensar, pues, que si esa política, pues, es la que debería ser o no? Sí, porque tú estás mostrando una relación con temas de segregación, de derecho a la ciudad, y si la política está limitada a una visión muy sectorial de transporte y de tránsito, digamos, pues así estuviera bien implementada o así se hubiera dado todo, pues eso no te da respuesta a tu pregunta de cómo eso genera derecho a la ciudad o cómo evita segregación, Sí. o digamos incluso de algo más específico que es cómo mejora o no la accesibilidad de la gente. Entonces no sé si digamos a esta pregunta sobre por qué no se ha implementado, tocaría como meterle más, como bueno, y esta política, pues cómo se relaciona, o si está pensada o no en el marco de una política urbana más grande. O, digamos, aquí en Colombia, el reto siempre ha sido como articular, digamos, la política urbana, o la política, pues ya mucho más reto todavía, la política de vivienda con la de transporte, ¿cierto? Pues como para que pienses o de pronto cómo lo ves ahí, porque una cosa es decir, listo, se puede implementar o no, pero que si la política está formulada, digamos, insuficientemente bien formulada para responder el problema real de la sociedad, pues no importa si está bien, si se implementa o no, porque igual no resuelve el problema. Entonces, bueno, esa es como la más como del fondo que no me quedó claro. Y la otra es, pues solamente empiezo con dos poco por aquí. Y la otra es cuál es la función de mirar los casos de Bogotá, pues más allá de que tú estás en una pasantía aquí. Digamos, cuál es el papel de esos casos que estás mirando en Bogotá para tu análisis, pues teniendo en cuenta que, como tú mismo dices, pues los contextos son muy diferentes, no solamente en cuanto a, digamos, obvio tamaño de la ciudad, etcétera, sino incluso también a temas más de movilidad, como que en esas cifras que muestras tú de la distribución modal, pues es otro mundo, ¿no? Es el doble de la motorización de lo que tenemos acá, el doble creo literalmente, ¿no? Nosotros tenemos una motorización mucho más baja, la distribución, digamos, el uso de transporte público también es más bajo, y en cambio el de a pie es mucho más alto y el de privado también. Entonces, es como para entender un poco más allá porque uno entrar por el lente de mejores prácticas, pues tiene su peligro, ¿no? Porque obviamente aquí pasan cosas buenas, pasan cosas no tan buenas, hay críticas, digamos que el problema que se intenta resolver pues, puede también estar incluso insuficientemente bien formulado, y sobre todo, pues digamos que si uno quisiera encontrar en la política de movilidad una respuesta al tema de derecho a la ciudad, pues aquí también faltaría muchísimo en la misma formulación de la política. Así hay algunas experiencias que también debido a redes sociotécnicas, a marketing urbano y a todo ese tipo de cosas, pues terminan siendo muy famosas incluso. Pero bueno, es también sobre los casos, sobre cuál es esta función de los casos de Bogotá. Yo empezaría como por ahí con esos dos preguntas. ¿Qué? La primera, ¿respondo ahora o? Dale, Javier.
Bueno, Sí. sí, complemento un poco, porque yo tengo también la inquietud del primer punto tuyo, ¿no? Pero mi comentario es más, ¿cómo podrías un poco diseñar o terminar de organizar la propuesta para que tu tesis salga con resultados claros? Tú tienes has definido dos campos, es el agendamiento de política y la implementación de política. En el agendamiento tiene que ver con el primer punto de Adrián. Que es con qué categorías, con qué conceptos. Tú tienes unos conceptos centrales: segregación urbana, acceso a la ciudad, derecho a la ciudad. Y tiene como tres fuentes teóricas importantes, ¿no? Con una conceptualización. Sí. Entonces, a partir de esos conceptos, tú vas a valorar lo que es la política, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras primero el diseño, que es el agendamiento? Entonces, agenda, entonces, ¿en qué diseño quedó? Hay una cuestión de diseño de papel, es decir, lo que está en los documentos de política. Pero ahí vienen los actores, ahí es el análisis de actores. ¿Cuáles fueron los actores que participaron en esa política? Y ahí tengo una pregunta grande, que es: Brasil es un estado federado con una autonomía, bueno, hasta donde sé, de los estados, digamos, frente a la federación. Entonces, hay una política nacional que se concreta en una política en el 2015 municipal. Entonces, hay que ver cómo esas líneas nacionales y cómo se concreta en lo municipal. Y si los actores municipales, yo no sé, eso tú lo sabrás, participan en eso que llaman en las asambleas sociotécnicas y participan, por supuesto, en el diseño. Entonces, las entrevistas a actores va a ser clave para que tú cuestiones. Si tú ya tienes duda, identificas cuáles son los problemas en la política. Entonces, poder ver qué fue lo que pasó en el diseño y poder, frente al problema o frente a los conceptos centrales que tú quieres, pues frente al ideal, digamos, y la perspectiva crítica, puedas cuestionar el diseño. Es decir, se agendó así, y eso tuvo que ver con que estos actores tuvieron mayor papel y entonces pusieron estas ideas que chocan o van de aporte con una visión del derecho a la ciudad, etc. Entonces, ese es un campo ahí importante. Me parece que la entrevista lo ofrece. Entonces, puedes hacer de alguna manera valorar el diseño frente a lo que es la política en ese momento, y eventualmente un concepto como, aquí hemos utilizado el concepto de gobernanza multinivel, es decir, cómo se interrelaciona, porque tú tienes la teoría del actor donde el actor puede ser, el actor principal puede ser el Estado, en este caso sí es el municipio, o es la agencia nacional, o quién es el actor central, o si es qué tipo de red estás hablando ahí. Entonces va a ser muy importante eso. Entonces puedes hacer una valoración de diseño. Pero esa valoración la vas a ver ya en la realidad, en implementación, que se le tocó por ahí. Es decir, coges el agendamiento y valores el diseño, y coges la implementación para ver qué consecuencias ese diseño tuvo en la implementación. Porque va a tener unas consecuencias. Y ahí es donde dice que no se ha implementado o se ha implementado solamente para algunas
cosas y otras no, se está negando el derecho de acceso a la ciudad, se está negando, ¿no? Una cantidad de cosas que tenemos desde el punto de vista de la experiencia de la América Latina y desde la teoría. Entonces, en la implementación, yo te puedo pasar una tablita que tú puedes, donde puedes articular primero los conceptos, pero además las modalidades de transporte, que son como 7 que presentaste ahí, o no sé, unas formas en que puedan mirar toda la concreción de la implementación. Entonces, eso van a ser como categorías de análisis, que las vas a concretar también en indicadores. Y esos indicadores ya tú los puedes en el campo o de informes, de consultorías, los puedes medir. Puedes sacarlos de fuentes secundarias o primarias. Ahí tú preguntabas si podías decir una encuesta, alguna cosa y dice, pues depende. ¿Cuáles podrían ser los indicadores que te valoren? Todas esas modalidades de movilidad y todos, y cómo valoras ya en campo la accesibilidad a la infraestructura social, a los servicios de la ciudad, etcétera, de la población, no sé. Entonces, una vez hagas la segunda parte, ya puedes confrontarla con ellos. Entonces, yo creo que ahí puedes tener mucho, es decir, como tesis doctoral, vas a tener distintas fuentes teóricas, pero vas a tener en cada campo y en cada objetivo específico, digamos, unos componentes que te van a permitir luego integrar la implementación con el diseño de la política. Entonces, ese es como yo lo veo, digamos, tengo las dudas de la relación local-nacional, si se puede aplicar un concepto de gobernanza multinivel o el concepto de red, pero entonces cómo interactúan las redes. Pero eso es como como lo pensaría yo, digamos, ¿no? A partir de lo que presentación, de lo que has avanzado. Gracias. ¿Pero tú no tienes? Yo tengo un nivel, pero además. Bueno, yo quisiera dar más bien un poco de contexto del trabajo de Adriano. Creo que Adriano tiene una hipótesis muy interesante que no está tan clara en la presentación, y es que él habla de la inmovilidad. Entonces, eso hay que trabajar un poco más porque él argumenta que hay movilidad e inmovilidad, y que a veces las mismas políticas públicas pueden generar la inmovilidad. Entonces, la discusión que hemos tenido con Adriano es cómo generar evidencia para sustentar eso. Porque en teoría una política de movilidad política está demostrando la movilidad, pero si él quiere demostrar que la política política genera mayor movilidad, que en teoría, digamos, está muy asociada con el tema de acceso, y lo que dice, por ejemplo, es una manera de entender esa afirmación podría ser Adriano, el costo del transporte público en la ciudad no es, digamos, pagable por la gente de bajo ingreso. Por lo tanto, si la política pública está enfocada en aumentar la cobertura del transporte público con una tarifa que no es pagable, digamos así, o asequible por parte de la población de bajos ingresos, la política no está generando mayor movilidad, sino que está llevando a la gente a buscar salidas con transporte informal, bicicleta, viajes a pie. Hay una situación ahí de no leer la situación local. Es un tema, Adriano, que creo que hubiera sido chévere haberlo mencionado con más fuerza en la presentación, porque esa es tu entrada fuerte. Tu entrada fuerte es decir, la política pública inmoviliza, ¿no? Es como un argumento muy fuerte, y mi cuestionamiento todo el tiempo, Adriano, en este mes ha sido cómo generar la evidencia para hacer. Entonces, sí, es un punto creo que es importante para la discusión. Y el segundo punto que creo que es importante, Adriano, es que trates de comunicar mejor ese tema de los actores. Coincido mucho con lo que dicen Adriana y Javier de el contexto de Brasil es muy distinto al nuestro. Aquí nosotros tenemos documentos COPES, tenemos una descentralización alta en uso del suelo, pero en el sector de transporte todavía la descentralización no es un hecho. Una alcaldía local no puede regular Uber, en Colombia. Pero ustedes tienen un contexto muy distinto, que es federal, y creo que en la presentación también hace falta un poco explicar un poco las condiciones en las que se formula y se adopta, no solo es una política, es una ley federal de movilidad urbana en Brasil.
¿qué hace el Estado federal? Dice, todos los municipios, así como los planes de ordenamiento territorial, todos los municipios de Brasil que tengan ese rango de población tienen que tener una política pública. O sea, les cae eso del cielo, ¿no? Y tienen que responder. Entonces, ¿cómo se responde de lo local frente a ese requerimiento nacional o federal? También tiene que ver mucho con las instituciones locales. O sea, yo creo que Adrián es un tema muy importante también indagar un poco en ese tema de lo que nos está diciendo Javier de lo multinivel, porque eso es lo bonito y eso en Estados Unidos es muy usual, se hacen muchos análisis multinivel. En Estados Unidos, como que tienen un gobierno federal, Estado federal y condados, ciudades, hacer análisis multinivel sobre una oportunidad. Varios es una que en el caso de Brasil es muy fácil de promover. Yo quería plantear esas dos cosas para dar un poquito de contexto también a la presentación. Bueno, y el comentario que yo tengo tiene que ver con algo que me llamó muchísimo la atención en tu presentación, que es el tema de la escala. Porque tú estás hablando de una ciudad de 270.000 habitantes, pero estás en Bogotá, que es una ciudad pues, de una proporción mucho mayor. Entonces, pues quería entender un poco eso y también porque en los mapas se muestra y sobre todo en una foto que es impresionante en una ciudad de ese tamaño, uno ve como esa ciudad está atravesada por una autopista gigantesca, ¿no? Y entonces, pues surge esa pregunta de la escala, ¿qué está haciendo esa autopista en la mitad de esa ciudad pequeña? Y creo que allí tú tienes una riqueza de una historia muy importante que contar, ¿no? Que tú la dices, la cuentas, ¿no? Que acá está ubicado la base militar y que, ¿no? Y que pues que hay un interés en conectar esa base militar, pero yo creo que eso teóricamente también se puede desarrollar un poco mejor en el que estás haciendo. Y me llama también mucho la atención la pregunta que tú tienes en esta diapositiva con relación a el uso de la información y de los sistemas de información geográfica, porque si estamos hablando de acceso a la ciudad y de movilidad, yo me pregunto cuáles son los hotspots de la ciudad que la gente quiere acceder y que tal vez tú podrías desarrollar un poco más con unos mapas bien chéveres, donde, ¿no? ¿A dónde es que quiere llegar la gente? ¿A dónde es que quiere llegar la gente que está en el oeste de la ciudad? Los pobres, ¿a dónde quieren ir? Y los ricos, ¿a dónde quieren ir? ¿No? Porque esa segregación espacial que tú muestras, pues es interesante, pero también hay que, pues, digamos, situarla con lo que la gente, o contextualizarla lo que la gente quiere, ¿no? Y la política, ¿por qué no ha logrado entonces suplir esa necesidad o ese deseo que tiene la gente de moverse, sino que al contrario la está inmovilizando? Me parece súper interesante esa propuesta de cómo qué está haciendo la política para inmovilizar a la ciudadanía. Y también me llamó mucho la foto, me llamó mucho la atención la foto que tienes, porque hay una movilización social de derecho a la ciudad, eso que implica, eso que conexión ha tenido, por ejemplo, con la autopista, ¿no? De pronto tratar de contar una historia un poco más humana de acceso a la ciudad, porque me parece que dentro de la política pública el análisis está siendo tal vez un poco rígido, un poco demasiado teórico. Tal vez me gustaría ver la cara humana de ese análisis que estás haciendo. Y finalmente, una cosa que me pareció, pues me parece que, digamos, teniendo en cuenta los comentarios de Adrián y Javier, hay un marco analítico que a mí me parece que puede ayudarte mucho, que es el análisis del ciclo de la política pública, ¿no? Porque si tú estás enfocado en la implementación, esa es una etapa final del ciclo de la política. Y lo que Adriana y Javier te están proponiendo es que mires el ciclo de la política desde el inicio. ¿Cuál es el objetivo de la política? Y entonces allí hay una cantidad de literatura súper interesante sobre el ciclo de la política que te puede ayudar un poco como a conectar. Hay, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Subirats, creo que se llama. Subirats.
Sí, yo te puedo compartir Sí. esa literatura, que es muy sencilla y como que hace que el análisis de la política sea también un poco más amigable Sí. con las etapas, las diferentes etapas de la política. Ujú. Queda pendiente todo el tema de la teoría actual, que gracias a Dios llegó Diana, que creo que ella es experta en estos temas, bueno, pero solo como para recordar, porque de ese tema sí no hablamos tanto. A mí me quedan, yo creo que esa duda que tú tienes, pues, yo no sabía, la verdad yo no sabía cómo contestarla, porque no soy experta en ese marco, digamos, que puede ser teórico, puede ser metodológico, como dices tú, ni sé tampoco si tú lo vas a explotar del todo para responder la pregunta. No lo sé. No me parece evidente, pero puede ser. Digamos, el tema de que las redes sociotécnicas incluyen actores no humanos y lo que tú muestras, pues sí. Yo no sé qué tanto, y esto puede ser completa ignorancia digamos, del marco de la teoría actual. Una ley es ya una persona humana, ¿sí? Ujú. Ok. Sí. Y ahí, perdón, y ahí se conecta lo de entender cómo la ley se mueve, se desplaza de una forma o genera desplazamiento, es decir, como si de alguna forma como si no le pudiera dar agencia a la ley, y cómo la agencia produce unas cosas o traba unas cosas, que es lo que decía él. Y yo estaba pensando ahí, hay una cosa que a mí me gusta como resaltar en esto de la red de momento que hay, que la red no es plana, digamos así, ¿cierto? O sea, entender dónde la red se cae, dónde genera bordes, dónde produce, digamos, nudos, pero también dónde deja por fuera. A mí me gusta mucho el texto supongo que lo conoces, de Liz Starr, de Omega Relations. Lige. Sí. Lige está, no. Bueno, ella dice que las redes dejan por fuera a las personas o a ciertas prácticas. Que, por ejemplo, ser alérgica a las cebollas, que es en su texto, en un sitio como McDonald's, que es, ¿cierto?, la estandarización de las hamburguesas por excelencia, ser alérgico a las cebollas produce una persona que no puede comer en McDonald's. ¿Por qué? Porque la red está tan consolidada que deja por fuera de su. Ella dice, ese tipo de, cuando se mira la red, como están, cuando uno mira la red de forma no plana, cuando busca entender cómo se sale o cómo se cobija todo, pues empieza a entender cómo es que funciona la red. Y de alguna forma encontrar una anomalía te permite entender cómo funciona la red y cómo, por ejemplo, la política se desplaza para producir unas consideraciones y dejar por fuera a otro tipo de prácticas, otro tipo de personas, de diferentes humanidades, de relaciones. Entonces, sí, pues ahí digamos la pregunta es, que la pregunta de estar en ese sentido siempre es, ¿qué se sigue? Es decir, o seguir un objeto, seguir la ley, seguir a las personas, seguir la autopista, seguir el concreto de la autopista. Entonces, la pregunta metodológica de la red es, ¿qué busca seguir? Y mi recomendación es, cuando te acerques a eso que vas a seguir, busca la anomalía para ver cómo es que se produce inmovilidad. Digamos, es como el llamado de Liz Starr a Bakú era, o pues a todo ese concepto de la red, es que la red no es plana, que la red produce también segregación, produce maneras, saca también a otras personas y a otras prácticas. Y que es un llamado al feminismo. Samuel. Yo soy Samuel, no soy analista, yo, a mí me encanta, digamos, pues, tu aproximación y son cosas que en la práctica me han sido muy sensibles. Yo hago investigación sobre todo en zonas borde de la ciudad
y justo voy a comentar sobre eso, y es que muchos de las fuentes que tienes, creo que pues hacen, o sea, muestran o hacen legible a las personas que están cobijadas dentro de esa política pública o de ese diseño, pero seguramente no hacen visibles a los que van a quedar por fuera. Y entonces yo ahí creo que la misma fuente muestra la limitación de esa movilidad, porque digamos en la práctica en Ciudad Bolívar, la implementación en Ciudad Bolívar es en la práctica la implementación del sistema de transporte quitó la cobertura de buses en la zona en Ciudad Bolívar. Pero claro, llega hasta los límites de la cartografía oficial. Entonces, en el límite de la cartografía oficial y de la política pública, y eso es lo que dicen los de transporte acá, dicen que está perfecto, pero cuando vas allá, pues ves que primero la ciudad no formal, se extiende más allá, no es legible en esas capillas, y tiene nuevas producciones ahí de formas de movilidad que responden a la inmovilidad, son formas cooperativas, colectivas, informales. Entonces yo veo esa tensión entre la ciudad formal y la ciudad informal, y creo que ahí en esa tensión hay un escenario provechoso que quizá también en la Portugués, Brasil, Colombia, y creo que pues podría ser una forma de explorar un que no está en los mapas o en los discursos oficiales, que igual tampoco los vas a poder conseguir con encuestas o con cartografías, pero que quizás con una visita y con un par de entrevistas ahí en esos bordes, pues, y yo pues no sé acá o allá, pero en esos bordes ahí uno puede dar una aproximación cualitativa, más regular, así, pues no dar cuenta de esas inmovilidades que ocurren y además que esas inmovilidades llegan a otras prácticas subversivas, alternativas, espontáneas, bueno, habrá que ver cada caso que se produce. Solo eso. Gracias. Bueno, son mundos completamente diferentes. Sí, y Adriana Vázquez, Javier, María Cecilia, Samuel. Cada uno de ustedes se acerca de una complejidad para mí gigante. Voy a intentar por partes, que decía Adriana, si la política es lo que debería ser. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar? La política es lo que debería ser. Es una pregunta que se buscaría hacer conociendo los no sé qué ha ocurrido. Así. Son dos, para mí, que preguntaste, son dos mundos completamente diferentes. Una es estudiar lo que es la política y cómo debería estar implementada. Y otra cosa es saber si la política es justa. Justicia social, movilidad, accesibilidad, si la política es lo que debería ser. Me gustaría saber los dos, pero no lo sé si el espacio que tengo para desarrollar la tesis tiene espacios para los dos. No lo sé. Porque una cosa es estudiar, hacer una crítica. Podría ser así. La tesis considerar una crítica sobre la política existente que se conformó en el territorio. Y otra cosa es si simplemente, para mí son dos cosas. Pero la crítica se hace de un marco conceptual de lo que debería ser. Sí. Y yo creo que eso se soluciona parcialmente también con lo que dice Javier, con lo que dijo cuando uno dentro del análisis de la política mete el agendamiento, o sea,
cuál es el problema que se quiere responder y si esa política está respondiendo o no a ese problema, pues eso ya después te puede hilar con el otro que ya es la implementación. Es que la preocupación es que si tú te fijas solamente te preguntas por qué no se ha podido implementar, pero y la política de plano no está respondiendo al problema, entonces, ¿cuál es el sentido de saber? Es más, mejor que no se Sí, claro. entonces, es eso, ¿cómo ligarlo? Sí, entonces se podría hacer, sí, una crítica, primeramente una crítica a la política, que la política no es lo que debería ser, y después, ¿o qué se implementa de esa política? No sé si es así, para Pero perdón, me interrumpo, Adriano, ahí, porque lo que plantea Adriana es muy interesante, tiene que ver con lo que Samuel. sí. Si tú vas a cuestionar las autoridades locales, te puede pasar lo que está diciendo Samuel aquí en Bogotá. Les van a decir, eso no es competencia nuestra. Eso es lo que pasa con la política de movilidad, el tema de seguridad ciudadana. Que a uno lo roban en Transmilenio, la Secretaría de Movilidad va a decir, eso no es el rol de la política de movilidad, de la política de seguridad. Lo mismo está diciendo Adrián, lo mismo está diciendo, ¿tiene la política de movilidad competencia en el derecho a la ciudad o es una política urbana más grande? Ahí tú debes lograr, como lo que dice Javier, un diseño de investigación que te permita establecer hasta qué punto tu cuestionamiento no se va a enfrentar a una respuesta muy tecnocrática desde el gobierno, desde el que va a decir, es que no es competencia, la política de movilidad se resuelve eso, y vos se enfoca en otros aspectos. Entonces, ese planteamiento de Adriana es muy interesante. Sí. No se va a resolver hoy, Sí, no va a claro, resolver claro. ahora, pero creo que sí te plantea un cuestionamiento acerca del alcance de la investigación y hasta dónde, por lo que dice Javier, es cierto, tal vez la política de movilidad y como lo plantea la ley federal no está contemplando todas esas aspectos que estamos planteando. Hasta dónde el marco legal lleva al municipio a hacer algo, se llama lo que se llama de gana, y hasta dónde tu planteamiento llevaría a decir la política es más integral. Sí. Y de pronto no decir si es buena o es mala o si está bien o está mal, sino qué partes del problema, o sea, hasta qué punto se resuelve el problema, qué partes sí resuelve y qué partes tenemos que agregar, qué partes no, como de pronto no van a decir, uy, yo voy a criticar la política y entonces pues ya no voy a responder a nadie, tampoco, pero no, como... Sí. Y la respuesta es o sea, la respuesta es no seguir la política, es decir, mirar cómo está esa política en medio de otras cosas. Es decir, si la pregunta es, si eventualmente la respuesta es no, la política no sirve porque tiene tantas limitaciones, pues las limitaciones se ven a la luz del resto de las preguntas, es una formación, el resto de lo que significa el derecho y la justicia. No la red solita como una red, como no la política fuera como una red, sino en medio de... Sí, la pregunta inicial fue ¿por qué no se implementa? Pero una preocupación también principal era sí, cómo la política piensa movilidad. Y esto pregunta. Solo que estaba intentando hacer esto, porque como yo he mostrado para ustedes en la diapositiva, ¿qué plantea la política? ¿Cuáles son las políticas que están presentes? ¿Cómo define el problema? ¿Cómo define movilidad? ¿Cómo define accesibilidad? ¿Cómo define? Esa era una preocupación que yo tenía. Pero no puse en los objetivos de la investigación, porque no sabía cómo hacer, cómo colocar tantos objetivos, cómo abrir tanto la cuestión. Pero es un cuestionamiento que yo tengo. ¿Cómo la política considera movilidad? ¿Cómo la política considera justicia? No está presente en el documento. Pero es una pregunta de partida. La otra pregunta es cómo se implementa esta política que está formulada y que se hizo una agenda desde la política nacional. Y la otra pregunta, ¿qué van a inserir
dentro de una red, porque para mí otra pregunta, entonces son muchas preguntas. La principal, las consideraciones de movilidad en la política. ¿Cómo se implementa? Si no se implementa, ¿cuáles son los elementos que son importantes para que se implemente? O sea, ¿cuáles son los actores que formularon? ¿Consideraron todos los actores o algunos que están afuera de las consideraciones? Era una otra preocupación que yo tenía. Pero ¿cómo colocar todas estas preguntas en una tesis? Porque tú las reduces a 3 o 4. al final, Se puede. Y cada una va a tener un concepto central y cada vez el concepto se actualiza. Pues trabajo. aunque bueno, Sí, me quedo más tranquilo. Porque aprovechar este espacio como este para que toda esa retroalimentación te sirva, pero también para que, por ejemplo, con Diana te puedan ver la semana entrante, o 2 semanas, con Samuel también, con Adriana, o sea, con todas las personas, para que aprovechen los recursos que ofrece la universidad, las oportunidades de hablar con otras personas y puedas ir avanzando. El sábado podemos reunir 5 minutos. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Sí, es importante porque también, como yo puse en la diapositiva, la evolución de la política. Yo he escrito un texto que habla sobre la importancia de la implementación para algunos actores. Márquez, Lota, Tirelli, que son autores brasileños, que todos ellos hablan de la implementación como el elemento, uno de los elementos más importantes del ciclo de la política pública. Entonces, yo me centré en la evaluación de la implementación. Por eso, solo justificando un poco por qué la implementación y no la formación de la agenda. Porque ahí están los hechos, es decir, están lo que está haciendo en la realidad de la política. Entonces tú lo confrontas con el diseño. ¿Qué tan coherente es con el diseño? ¿Y qué tan coherente es el diseño también? Es decir, son 2 preguntas todavía. Pero eso le va a nutrir mucho a la tesis, porque entonces ahí metes todos los datos fuera. Esa pregunta que tienes ahí, siempre para una tesis es, ¿qué información, cómo organizo? Y básicamente la organización de la información es que tú definas muy bien tus categorías. Y cada categoría es una cajita donde vas a meter información que te va a condicionar para lograr la implementación y cómo se contrasta esa implementación en un diseño. Otra cosa que yo pienso que es importante también, la consideración de la teoría de actor-red, porque en la ocasión que yo hice la sustentación de la tesis, fue una crítica muy fuerte. Y para hacer una investigación con la teoría actor-red, la investigación no puede ser tan estructurada. Porque la investigación, la teoría actor-red, no tiene estructura. No es plana, se consideran múltiples actores, no es simétrica. Entonces, es un tipo de investigación multidimensional que en este tipo de descripción que estoy haciendo no se podría hacer. Pues, fue una crítica fortísima, que me quedé por tierra con esta crítica. Entonces yo escogí rescatar solamente algunos elementos de la teoría para traer para discusión.
la introducción de los actores no humanos en la investigación. Solo esto, porque yo he leído algunas tesis de la teoría actor-red que son muy diferentes. Cuando hablas de actores no humanos, hablas de la naturaleza y animales. Para teoría actor-red se puede decir que son esto, ¿no? Todos. Todo. De hecho, hace poquito yo estuve en el lanzamiento de un libro de autoridad por seguir de teoría de Latinoamérica, y hay una distinción ahora, y es esa distinción humanos no humanos no valdría acá, porque en general todo es más humano. Nosotros como seres humanos en este momento pues tenemos vidas por dentro, aparatos, y como que la distinción. ¿Qué podría decir que es humano y dónde termina lo humano? Entonces, Sí. en ese sentido, pues prácticamente todo. Pero las leyes son expresiones del pacto. Sí, pero Es decir, Por eso la pregunta que determina determinado. Lo humano y lo humano es la agencia, la capacidad, lo actante que puede hacer el factor que estoy analizando. Es decir, si en este caso, por ejemplo, la pregunta por la autopista, si la autopista es la que genera todo el movimiento, ahí la autopista es un actante. Pero ahí entonces no sería un factor diferenciador, porque tanto humano como no humano, según en ese marco, tienen agente. Sí. Claro, esa es una cosa. Pero cuéntales cuáles son los actores no humanos que han identificado. Algunos, la formación del territorio, puede ser Ya la geografía, la sí, topografía, la formación de la ciudad, como los elementos que se impusen en la formación de la ciudad son también actores que definen, porque la ciudad es así, es un actor, de agencia. Yo pienso que siempre la universidad estuvo allá, siempre los elementos militares estuvo allá. Entonces, son actores, porque las personas que hacen la ley, las personas que viven en la ciudad, ya tienen como discurso, ya conocen esto como discurso. Entonces, para mí son actores no humanos porque influyen en la forma como las personas piensan, en la forma como las personas tienen agencia, en la forma como las personas van a pensar sobre la implementación de la política. Bueno, territorio, la conformación política, la formación de la agenda es un actor. La propia ley es un actor, porque tiene agencia. ¿O no? Sí. Pues ahí yo creo que tendrías también que preguntarte hasta qué punto, porque hay otros medios que también entienden que el espacio, por ejemplo, tiene agencia, ¿no? Sí. O sea, no es el único. Entonces, si te sirve metodológicamente, si vas a hacer eso que se viene de seguir algo y que ese algo te va a dar cuenta de una red que incluye y que tiene, bueno, sí, bien. Pero si vas a meter, digamos, si lo que rescatas de esa aproximación es que hay actores no humanos que tienen agencia, pues digamos que hay marcos teóricos de los estudios urbanos, pues digamos, los estudios críticos sobre la infraestructura tienen eso, incluso pues desde, digamos, en geografía, después desde los 80, que el tema que pues desde Perkel, ¿no? La producción social del espacio, y el espacio incluye a la gente en el espacio, bueno, digamos que eso pues está en otros marcos, ¿no? Pues digo como que tienes la duda. Yo diría que para evitarse de pronto esa crítica, o le apuestas o no le apuestas. Sí. Pero no humano, a mí no me parece que para mí no humano son seres vivos no humanos. Sí, o sea, a mí la ley no tiene agencia, ¿no? La agencia se la da los que hacen la ley, la agencia se la da la interpretación de la ley. O sea, a mí me dice que el río sí es no humano. Ese sí, puede ser una nueva persona que nunca se ha hecho en Colombia, pero que me diga que la ley es algo normal.
Pero en estudios materiales, digamos que Para los estudios urbanos. la antropología sí no, hay una Pero un significado de la Sí, pero es que mira que lo que yo estaba pensando es que una manera estratégica de salirse de esa discusión es no agarrar la teoría, Sí, sino la metodología. Y sí, esa es una discusión clásica de la. Entonces, ¿para qué? Si las tasas no tienen docentes, pues yo más bien lo que hago es, gracias señores por su método, lo aplico con estudios urbanos y lo que sea, pero no me meto con esa discusión sí. de qué formarlo, porque ahí te llevas a más preguntas. No, no. Sí, estaba intentando hacer. Porque cuando empecé la investigación, estaba intentando utilizar la teoría. Pero, no sé si lo conoces, un profesor de Río de Janeiro, que es un especialista en la teoría Torre, que yo lo invité para mi sustentación. No es teoría Torre. Me ha dicho, no es. Entonces, no puede ser como teoría Torre. Así intenta rescatar algunos elementos de la metodología para llevar a su tesis. No hacer una tesis dentro de la teoría. Porque no es estructurada, es desestructurada. Para ello, empezar una investigación de la teoría Torre no se hace con preguntas, se hace encontrando el territorio, conociendo qué dicen las personas, qué hablan, cuáles son los actores que las personas están salientando, están diciendo, para después entonces poder empezar a formular una red. ¿Qué es importante? La color de la cadera, el piso, el techo, los árboles, las personas. ¿Qué es importante para conocer la red que se forma? el worldview de la evaluación por fuera de los objetivos. Sí, Tener ningún plano. sí. Y no tiene terreno. Sí, es difícil. Para mí es ahora incomprensible. Yo no creo que sea nada aquí, o sea, pues, o sea, yo he visto muchísimas veces cómo va a empezar uno, pues ni su chévere, ni tener objetivos, sin su avanzar ya la endografía, pero es muy raro, no pasa nada. Sí, para mí fue duro. Pero de pronto una solución también para que metas en el marco teórico puede ser esta línea de estudios con infraestructuras urbanas, que toma, digamos, expresamente directamente así de Bruno Latour y todos los que vinieron después, esos lentes metodológicos. Es algo, de pronto puedes apoyarte en otras personas que han hecho igual eso para aplicar a los estudios urbanos. Y si quieres también te paso, yo tengo una recolección ahí como de referencias. Eso, digamos, es un lente de estudios urbanos que lo están usando muchísimo, sobre todo en ciudades africanas que cierto. Que son estudios sociales de la infraestructura, pero infraestructura en un sentido muy amplio, no solamente pues, el riel, el tubo, sino también como con esta mirada de que uno puede entender la infraestructura como la presencia del Estado en la ciudad y cómo eso se refleja, cómo eso influye en cómo la gente puede ejercer o no su ciudadanía, sus derechos. Creo que en esa literatura podríamos encontrar de pronto, como mínimo, la justificación de meter esos lentes de las redes sociotécnicas, pero más allá de eso, incluso también de pronto cómo ligar pues esto de cómo circula una ley o no, cómo llega o no una infraestructura, el tema de lo que te señala María Cecilia, de cómo visualmente uno ve la autopista así, que tú explicas cómo eso es una política que viene de un nivel más arriba del gobierno, ¿cierto? Que no está relacionada, no hace parte, digamos, de lo que produjo esa política de movilidad de la ciudad. Sí. Pero visualmente es una cosa o sea, que se sobrepone tanto normativa como físicamente en la ciudad. Y ese tipo de cosas se pueden analizar mucho con ese lente de los estudios de procesos de infraestructura, que podría de pronto
pues échale una mirada si de pronto como que te da orden en eso. Supongo que esto tiene que ver con un comercio muy importante con el occidente. Sí, en verdad es un proyecto del director nacional de, no sé cómo se llama acá, carreteras Sí. de Brasil, de estradas y rodagens no Brasil, y es una política que se impulsa el territorio, se hizo en menos de 7 años, hizo todo, es una gran carretera que va a llevar toda la producción del oeste del departamento hasta el sudeste. Toda la producción de São Paulo, sí. Por esto es importante. No para nosotros, pero para el departamento como todo. Yo quiero dedicar una cosa que ahora que estamos viendo creo que podría funcionar y es esta literatura de geografía legal. Hay una discusión que hicieron en más o menos 3 artículos entre Boaventura de Sousa Santos, Nick Brumley y Mariana Manverde, definiendo 2 cosas que son súper fáciles acá, como aplicables, y es la diferencia de escalas de gobierno, digamos, gobiernos pues transnacionales, como es afectar las dinámicas locales y las dinámicas pues, de nacionales o federales. Y la otra son las jurisdicciones y competencias entre los distintos órganos de gobierno. Y lo hacen, yo creo que al final Mariana Valverde hace una definición como de una metodología y es quién gobierna, qué gobierna y cuáles son las tecnologías de gobierno, que pues, es una mirada muy fuertiana, pero que ayuda muy bien a descifrar. Ya hay una práctica de quiénes, con qué, sobre qué gobiernan, y eso permitiría, pues, permitiría muy fácilmente separar cuáles van a ser los objetivos de investigación y sobre todo de esos sujetos que están gobernando, qué gobiernan, y eso pues es una discusión súper bonita de geografía que creo que ha sido muy bien. Al final para ver ya las evaluaciones de sitios y eso pues quiénes Yo pienso que una cosa faltó en las mías respuestas fue ¿qué estoy haciendo acá en Bogotá? ¿Por qué estoy acá? Bueno, en principio porque las experiencias en Brasil, el discurso que llega en Brasil es impresionante. Que la vida está resuelta. Sí, con las políticas, no estoy exagerando, pero las políticas las prácticas son interesantísimas. Las personas están en las calles, las personas tienen más movilidad, las personas se sienten más participantes de la vida pública. Esto que me interesaba. Entender cómo estas políticas se implementaron en el territorio y que hacían estas modificaciones sociales. Porque algunas cosas se han visto. Acá en Bogotá, en Medellín, algunas cosas se han transformado. Pero esto yo pensaba en Brasil y que pienso ahora también, que algunas cosas de justicia, de seguridad, de movilidad se han modificado. Pero los problemas sociales de la América Latina son mucho más grandes que la ciudad. Es solo las políticas que se implementan. La ciudad crece constantemente. Entonces, 5 años es mucho tiempo para pensar que puse la política se implementó, está resuelto. No, en 5 años tenemos que pensar, no, más 5 años, pensar, no. Claro, pero ¿qué estoy haciendo acá? Ampliando mi visión de las políticas, de las implementaciones, de las experiencias. No lo sé cómo colocar todo esto en la tesis todavía.
pero es importante conocer, es importante que una semilla se haga de esta visita para llevar semilla, para llevar a un territorio. Bueno, algunas prácticas yo conocí, son buenas, se puede hacer, no como ya allá, pero se puede empezar con de esta forma, o se puede pensar de esta forma, no aplicar directamente, porque las escalas son muy diferentes. Yo vivo en una ciudad de 280.000, es un barrio, es una localidad en Bogotá. ¿Sí? No. Sí. Para como ya nosotros cerrar, cuéntales un poco cómo, para que sea un contraste muy fuerte, si quieren entrevistar a Enrique Peñalosa, ya lo está contactando, porque claramente lo que ustedes Adriana, de la publicidad que tenía Bogotá en el exterior ha sido impresionante, ¿sí? Se habla mucho de Transmilenio, Medellín igual, Medellín es una ciudad que se ha vendido a nivel mundial como la ciudad que ha logrado una transformación urbana muy importante, y para Adriana es un choque fuerte darse cuenta que ahora viviendo en Bogotá, pues muchas de las cosas que se dicen de Bogotá y de Medellín en el exterior, a veces como que la gente que vive acá no lo vive de esa manera. Adriano, creo que es un tema importante, ¿no? Sí, claro. El tema, Samuel lo sabe, el tema político en Bogotá es tremendo. Sí. Cómo se ha politizado el tema del transporte en Bogotá es impresionante, Adriano. Y en Medellín también hay otra mirada. Yo creo que es importante que tú también puedas, digamos, empaparte y saber más de cómo el tema político es muy importante. La visión de un alcalde o una alcaldesa influye en lo que pasa en la política pública y cómo se implementa y las relaciones que hay con los políticos. Entonces, eso me parece que es muy valioso que lo puedas también aprender más. Samuel te puede contar más de eso, todos podemos contar algo de porque él estaba muy impactado con una persona decía, pero ¿cómo así que hay una ciudad de la movilidad de Bogotá? Sí, me invitaron a una comida, a una cena, y me han dicho, ¿qué está haciendo acá? Bueno, estoy acá para estudiar la movilidad urbana en Bogotá. ¿Para qué? Es impresionante. Pero es interesante también que me fui a Ciudad Bolívar conocer. Y cuando llegué allá, conocí dos personas, Blanca Pineda y Teofides Cruz, que me invitaron a conocer toda la ciudad. Y para ellas, el Transmicable era como un milagro. Y había transformado toda la ciudad. Que había transformado la justicia, la seguridad, las oportunidades que las personas de Ciudad Bolívar tenían. Entonces son visiones opuestas. La otra cosa que Eric me ha pedido es para hablar un poco de Enrique. Claro, conocí a Enrique de una charla, un video de internet que es impresionante, la ciudad 880. Entonces, es un video que habla de la ciudad propia para los niños, para los viejos, ¿sí? Bueno, una persona para mí es impresionante y es una persona importante para la formación de las redes. La red conforma, es importante porque llama la atención del mundo para Bogotá. Y con esto se empieza entonces a crear oportunidades para se crear más políticas, más inversión. Entonces, para mí, Peñalosa es importante porque es una persona que genera o crea una red importante de implementación, una red de actores, no solo personas, pero videos, pero discursos, que no son humanos, pero ayudan en la implementación de la política. Ayudan con fuerza. Sí, yo he leído algunos de esos. Que parte del video, Sí. el video. Sí, cómo se construyó toda la política de la ciclorruta y ciclovía en Bogotá. Es el texto del Sergio. Y te va a pasar que una cosa es el discurso de Peñalosa sobre el cable que vende el oro,
otro es lo que él hacía cuando estaba en la calle, y otro es lo que te van a contar, no sé, al fin van a ir con necesidad van a hacer. Sí, vamos. Adrián, Porque la persona que va a recibir allá es el líder que se inventó, es un líder vecinal que se inventó la idea de Tablet en 2008, 2009, y seguramente va a contar la trayectoria desde la idea de, pues, de él inventándose algo hasta lo que hay hoy, desde la perspectiva más local y comunitaria, ¿no? Entonces son todos, o sea, todos pueden decir, yo fui el que inventé el cable, pero en la práctica, pues todo puede. Peñalosa llegó a la alcaldía y no quería. No, No. pero intentó deshacer el contrato ya estaba consolidado, digamos, como contrato. Entonces, Ya había cables le tocó y se lo Sí, apoyó. sí, Lo apoyó con el nombre de Trump. Ahí, él dice, ah, bueno, ¿cuál es? No sé. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchísimas gracias.